Bueno, ¿qué tal, alumnos? Vamos a hacer como un repaso porque nos quedan muchos temas por ver. Lo que voy a hacer ahora es subirle, recuerdan que yo creo que les había comentado que para lo que son los elementos de la formulación del problema y las fases del proceso de investigación, no la fase de la investigación, sino el proceso de investigación, yo hice como un recorte y se los mando en un texto muy chiquito, que son 2 hojas nada más, como para que no se hagan tanto lío. Tengan estas, son todas clasificaciones de cosas. Igual que el texto que le mandé de variables. Ténganlas siempre a mano para resolver el parcial. Eh, Ahora el parcial de ahora es sencillo, digamos. Voy a poner algunas cosas como opciones para ver qué tipo de variables son o cómo se miden, qué escala de medición tienen, 2 o 3 preguntas a desarrollar para que no se hagan tanto lío y alguna otra cosa más. El problema va a ser cuando sea el final, porque hay muchas cosas que se parecen. Por eso no es lo mismo que yo les pregunte cuáles son las fases del proceso de investigación, que les pregunte cuáles son las etapas de la ciencia que tienen que recordar que es Esther Díaz. Y esto que le doy es otra cosa. Como todo se llama igual, tengan, digamos, bien armado estos apuntes. Yo lo que se me estaba ocurriendo a mí que podríamos hacer en la última clase de repaso que nos toque, que va a ser algo así como, esto es lunes 4 y 7, 11, 18. El lunes 18, pero se me ocurre a mí, yo lo hago, después ustedes verán si les sirvió o no. Un cuadro sinóptico, digamos, ¿no? En donde podemos poner, digamos, todas las cosas que vamos viendo, no el 18, después del segundo parcial. Un cuadro sinóptico para el final, sobre todo, en donde estén todas las cosas que fuimos viendo, cosas que cuando ustedes resuelvan el final, que va a ser igual, saben que voy a usar las preguntas que ya usamos, puedan encontrar a qué parte de qué tema estamos hablando, para que no se confundan. Porque muchos de los problemas no fueron que estén mal los parciales hechos, es que se han confundido los nombres. Entonces, por ahí si pongo etapa y después pongo fase, tienen que saber a qué me estoy refiriendo. Lo que puedo llegar a hacer en el final, para que sea mucho más claro, es que por ahí pongo las etapas de la ciencia según Esther Díaz. Cosa para que no se confundan. Pero bueno, eso es otra cuestión. La cuestión es que el repaso es, ya les mandé el texto de Sampieri, que ven que es muy sencillo, de cuáles son las características de las ideas, cómo son las ideas, que son vagas, que son imprecisas, de dónde vienen las ideas, de dónde pueden surgir. Bueno, pueden surgir de la curiosidad, de alguna problemática que yo no pude resolver, no sé, de cosas que he visto en la televisión, de cuestiones mías de conocimiento, pues yo tengo algún hueco de conocimiento y quiero saber de dónde surgen las ideas. Él tiene así como motores, le pone el nombre de motores a unas clasificaciones de lo que serían aquellas cosas que hacen que yo elija una idea determinada. Después, cómo voy recortando eso hasta un tema en particular. ¿Cómo lo recorto? Él dice, la primera cosa que tienen que tener en cuenta los antecedentes. O sea, ¿qué otras personas y qué otras investigaciones hay sobre el tema que yo elegí? Esa es una particularidad. Y si bien también él dice, como uno dice normalmente, que todo está investigado, pero bueno, si bien no tiene que ser una investigación nueva, sí por lo menos tiene que ser novedosa. Y eso lo dice en el texto también. O sea, el texto de Sampieri básicamente va por ahí. Cómo llegamos, cómo vamos desde una idea, cómo se nos ocurre una idea de investigación, hasta ir recortándola a un tema. Y en el tema, ¿cómo lo recortamos? Básicamente desde lo disciplinar. Es decir, la disciplina nuestra recorta nuestro tema, ya que el tema que uno puede elegir puede ser también objeto de estudio de cualquier otra disciplina. Por ejemplo, podríamos poner, no sé, queremos averiguar el proceso de salud-enfermedad en una comunidad. Bueno, pero el proceso de salud-enfermedad es un objeto de estudio que no es nada más que de nosotros, es un objeto de estudio de otras disciplinas. La sociología estudia el proceso de salud-enfermedad, los médicos estudian el proceso de salud-enfermedad, aunque no entienden demasiado, la filosofía estudia el proceso de salud-enfermedad, pero desde su mirada, cada uno de una mirada, o sea, hay que recortar desde la disciplina. Esa sería una. El otro tema era lo de las variables. Yo les mandé el texto que ustedes van a usar en la materia que cursan el cuatrimestre que viene.
que cursan con Marta, que es epidemiología. Bueno, a mí me parece que esta parte, si bien dice variables de la epidemiología, es lo mismo, las variables son variables, no importa para qué. Me parece que el texto es muy claro, es muy sencillo y hasta tiene como cuadritos para resolver con preguntas y demás que les pueden agilizar el trabajo, y que a veces sucede que uno toma alguna de esas preguntas que está ahí porque viene bien, ¿no? Como para resolver alguna cuestión de conocimiento. Pero básicamente lo que va a decir es que una variable es una cualidad, un atributo, una característica de un objeto o de un grupo o de personas. A objeto no me refiero a cosas, sino a grupo de personas, cosas o lo que sea. Ahí repetí la palabra cosa, que varía, que es susceptible de ser medido, que yo lo puedo medir. Entonces, primero hace como una clasificación, digamos, o les muestra que hay variables que siempre usamos en investigación. No importa el proyecto que uno haga, siempre están. Y le llama las variables universales. Nosotros a veces uno le dice variables duras también, pero universales, porque están siempre. Son todas las sociodemográficas, entonces van a ver que va a hablar de la... No es para que la sepan, léanla, tenganla en la mano, pero no es para que la sepan. No es una clasificación que yo les voy a pedir, pero está bueno que sepan que esas son universales porque todas las usamos. La edad, la etnia, el nivel socioeconómico, el nivel de educación, el lugar de donde vive la persona. Esas son las variables universales, siempre están en todos los proyectos de investigación. Y después sigue el texto diciéndole lo que habíamos visto la otra vez, si es que lo nombramos, la escala de medición. ¿Cómo yo puedo medir estas variables? ¿Cómo las mido? Entonces está la clasificación nominales, que aquella que no tiene ninguna jerarquía, que es una u otra, grupo sanguíneo, no sé, ¿qué más? Color de ojos, color de cabello, etnia. La etnia, o sea, parecía grupo étnico, no hay uno mejor que otro. No sé, un grupo étnico podría poner, no sé, pertenecer a la comunidad judía, supongamos. ¿Es una variable? Sí, es una variable, pero es una variable nominal, cualitativa nominal, porque no sos ni mejor ni peor por pertenecer a esa comunidad. Después están, dentro de las cualitativas, están las ordinales. Esas sí tienen cierta jerarquía. Por ejemplo, nivel socioeconómico o nivel educativo. ¿Sí? Porque el nivel educativo tiene jerarquías. Primario, secundario, terciario, universitario, posgrado, doctorado. Sí tiene. No es que sea mejor que la otra, pero es superadora. No es lo mismo tener un primario que tener un secundario. Y un secundario implica haber tenido un primario. Entonces, es una ordinal. Y sigue siendo cualitativa porque no le puedo poner un número. Y dentro de las que son cuantitativas, en donde ya podemos empezar a usar números, están las discretas y las continuas. Discreta es un número entero, número de hijos, número de camas, número de coches en un garage, sí, a menos que no sea un desarmadero, como decía la otra vez. Y las que son continuas son aquellas que llevan coma, y yo les decía, depende mucho de qué tipo de instrumento yo use para medir. Cuanto más fiel sea, mayor cantidad de comas puedo poner. Entonces después, lo que yo hago con lo de las variables, para tomarles variables, esas son una de las preguntas a opciones. Por ejemplo, caracterice la variable según escala de medición. Entonces le pongo, supongamos, grupo sanguíneo. Entonces usted me pone, es una variable cualitativa nominal. ¿Por qué? Porque el grupo A o grupo B no es mejor que el otro. Por ejemplo, les pongo 4. Generalmente pongo 4 para que cada uno valga 0,25 y todas den un punto. Por ejemplo, color de pelo. Por ejemplo, tensión arterial. Es una continua tensión arterial, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque cuanto mejor tensiómetro tengo, más fiel es la medición que puedo llegar a hacer. Termómetro, por ejemplo, el termómetro, el temperatura, y ustedes saben que si tienen un termómetro muy fiel, pueden sacar lo más fiel posible, o sea que es una nominal, es una cuantitativa, ay Dios, esto es lo que sea, una cuantitativa continua. Entonces, yo lo que hago es pongo la variable y ustedes me la clasifican. Bueno, hasta acá era lo que habíamos visto. El texto que yo les voy a mandar, son pequeños recortes de otros textos más grandes, y lo que yo hago es los acomodo, les saco cosas y se los acomodo de tal manera que les sea sencillo.
Total, estas cosas ustedes las ven con profundidad en el resto de las, de las materias de investigación, y la idea no es que se confundan, sino que tengan 4 o 5 cosas, grandes conceptos que les puedan servir. Uno de ellos es el concepto de cómo se formula, no el planteamiento, sino la formulación del problema de investigación. Es decir, ¿qué tiene que tener el problema de investigación y cuáles son sus criterios? Bueno, el problema de investigación tiene que tener varias cosas. Tiene que tener variables, que era lo que decíamos recién, tiene que tener una unidad de análisis, una población, digamos, una población o unidad de análisis, y tiene que tener un recorte espaciotemporal. Entonces, por ejemplo, si pongo un ejemplo, como hay varios ejemplos en algunos de los textos que yo les mando, y, por ejemplo, ¿cuál es la relación? En el de las variables están los ejemplos. ¿Cuál es la relación entre, supongamos, el consumo de hierro y la anemia ferropénica de los niños menores, no sé, de tal edad, en tal lugar en la provincia de Jujuy, supongamos? Entonces, ahí están las dos variables. Es decir, la relación que hay entre el consumo de hierro es una y la otra la anemia ferropénica. Esas son las variables. Después la población serían los niños y la ubicación, el recorte espacio-temporal sería la provincia de Jujuy, después durante el año, no sé, 2010, serían el 2010. Las características de este problema y cómo está armado tiene que ver aparte con el tipo de enfoque, pero digamos, lo único que podemos, para que no se le haga lío, recordar de los enfoques, porque Sapire lo dice en el texto de la idea y del tema, el enfoque es o es cualitativo o es cuantitativo. Porque aparte de eso hay diseños y tiene clasificación los diseños después. Vamos a ver si hacemos tiempo, vemos los diseños también. Pero hasta acá esto. O sea, la variable, la forma de medir las variables y las cosas que contiene un problema de investigación, la formulación de un problema de investigación. Lo que nos queda por ver, igual todo esto, ustedes no se preocupen, nos quedan todavía 2 clases o 3 clases, los volvemos a ver. Estos temas son, no voy a dar ningún otro tema más que no sean esto para el segundo parcial, y ya es mucho, porque son muchas clasificaciones. Por eso les digo, vayan haciendo un cuadro sinóptico con esto y después juntamos todos para el final, para tener un gran cuadro en donde estén bien puestos todos estos conceptos, cosa que el día que ustedes resuelvan el final, donde va a haber pregunta de todo, no se confundan con los nombres. Bueno, la otra que nos queda, y acá viene la otra cuestión, son las fases del proceso de investigación. No de la investigación, sino del proceso de investigación. Y las fases son 3. También les hice yo un recorte de un libro muy grande que habla muchísimo, se expande sobre las hipótesis y demás. Yo eso se lo recorté, le puse las 3 fases en una hoja y media porque me parece que ustedes todo esto lo ven de vuelta y encima lo ven en la práctica construyendo su proyecto de investigación. Las 3 fases son la sincrética, que sería la primera, la fase ideatoria, que viene a ser como este texto de Sapire, donde buscan la idea, buscan los antecedentes, empiezan a recortar el tema, se fijan en qué puede llegar a ser y qué otras investigaciones hay, cómo pueden construir y formular el tema, el problema de investigación. La segunda fase, que es la fase en donde yo recopilo todos los datos empíricos, es decir, yo ya tengo construido el problema de investigación, y estoy en la segunda etapa o etapa analítica, o sea, analizo todos los datos que tengo. Entonces, con todo eso voy a recolectar los datos. Es decir, hago las encuestas, las entrevistas, lo que se me ocurre que yo tengo como técnica de acuerdo al enfoque que elegí. ¿Sí? Después ustedes van a ver qué técnicas van a usar. Ustedes saben que en metodología cualitativa usan ciertas técnicas que las habíamos visto, etnografía, entrevista y demás, y si fuera cuantitativa elegimos la encuesta, el censo y demás. Entonces, bueno, en la segunda etapa, que sería la analítica, ya estoy recolectando todos los datos y construyendo matrices de datos. ¿Qué es una matriz de datos? Es algo que se hace hoy en la computadora, pero antiguamente se hacía sobre un papel. Es decir, yo voy anotando todos los datos que recogí. Si hice encuestas, 50 encuestas con 20 preguntas cada una, todas las preguntas las pongo en esa matriz para poder calcular cuáles fueron las cantidades de respuestas que yo obtuve. Se construyó la matriz de datos. La última etapa es la etapa de integración. La etapa de integración, ¿qué sería? Cuando todo en mi marco teórico que lo tenía, o sea, todo desde la teoría que yo partía,
en la fase ideatoria y después construir todos los datos, junto la teoría con el dato empírico. El dato empírico es de la segunda fase, o sea, la tercera fase reúne las dos cosas. Esas son las fases del proceso de investigación. ¿Sí? Acá yo no es que les voy a pedir algo particular, acá seguramente lo que voy a hacer es les voy a decir, díganme cuáles son las características de la fase, supongamos, sincrética del proceso de investigación. Y ustedes me dicen. Este tipo de preguntas las dejo a desarrollar. La idea de dejárselas a desarrollar son dos cosas. Una, que puedan tener el texto a mano y puedan describir esto, ¿sí? Y la otra es que siempre 2 o 3 preguntas a desarrollar están puestas para si no llegan a contestar las de opciones, porque la de opciones es esa opción y no hay otra. Entonces, ahí, digamos, si no la contestan correctamente, tienen 0 puntos. Cambio, con las preguntas a desarrollar, ustedes pueden subir el punto para llegar al 4 y aprobar. ¿Sí? Esa es la idea. Bueno, y, sí, en el texto también chiquitito de las fases sincréticas, ahí le puse los criterios para formular el problema, que debería estar en el otro, pero como son Word diferentes, son como 2 archivitos, los abren y los miran. ¿Sí? Yo armé como un archivo, para que les sea más sencillo. Si los criterios para formular el problema de investigación, de la formulación del problema de investigación, tenemos criterios sustantivos y criterios formales. Van a ver que los criterios son coherentes con los que se viene planteando desde la idea al tema. O sea que aquello que yo planteo en este problema de investigación tiene que tener algunas características. Es decir, no tiene que ser, tiene que estar dicho en forma, no tiene que tener juicios de valor, tiene que estar enunciado en forma crítica, pero bien precisa, no tiene que ser ambiguo. Y los criterios formales, que sea factible, a ver, que esté desagregado, que sea factible es como que sea viable, lo mismo. Es decir, que haya dinero, por ejemplo, o que sea factible, porque no voy a, otra vez, no voy a poner este ejemplo, para que no se confundan, pero no voy a tirar una bomba de neutrones para ver qué sucede. O sea, tiene que ser factible. Tiene que tener desagregación y claridad. Claridad que tiene que estar bien planteado, son los criterios formales. Desagregación, ¿qué significa? Que si ustedes tienen una variable muy compleja, traten de que esa variable sea lo más pequeña posible para poder, o esté bien desagregada para poder hacer la investigación. ¿Qué es una variable compleja? Por ejemplo, calidad de atención. Calidad de atención es una variable muy compleja, porque adentro hay aproximadamente 10 o 12 variables. Entonces es algo muy grande, muy compleja para poder analizar. O sea que yo tengo que elegir dentro de eso qué exactamente quiero de esta variable. Por ejemplo, otra sería riesgo laboral. Es una de las variables que más se eligen normalmente cuando hacen los trabajos de investigación. ¿Cuál es el problema de riesgo laboral? Que aparte de definir lo que es muy grande, porque dentro del riesgo laboral está, por ejemplo, riesgos ergonómicos, riesgos químicos, riesgo por el manejo de material que puede ser contaminante, riesgo en relación con el personal, riesgo en relación con los pacientes. Hay 10 o 12 clasificaciones adentro del riesgo, con lo cual es una variable muy compleja para poder analizarla toda. Entonces, la desagregación, ¿qué sería? Elijo uno de esos riesgos, por ejemplo, o 2 de esos riesgos, como variables, ¿entiende? Esa es la idea. Bueno, hasta acá más o menos es lo que vamos a ver. Más allá de estos textos, no voy a mandar más nada. Fíjense que ahora les agrego estos textos que yo hice como si fuera un resumen de otros textos y se los recorté y se los puse ahí. Véanlo más allá de los textos del texto de Sampieri, que era el de idea y tema, y el texto de epidemiología, que después lo van a usar nuevamente en otra materia, que es lo de variables. Entonces tenemos tema, idea, tema, Sampieri, variables, el texto de epidemia, y los dos Word, uno con las fases, y los tengo por separado para que no se confundan, la fase del proceso de investigación y el otro, los elementos de un problema de investigación. Cualquier cosa me preguntan. Igual,
la clase que viene, bueno, la clase que viene estamos en problemas, porque la clase que viene es feriado, así que voy a tener que... Bueno, pero creo que con ustedes habíamos quedado que por ahí ustedes podían, no me acuerdo si son ustedes u otros, o la otra comisión, si podían hacer un Zoom el día martes, a la mañana siempre yo, a la tarde estoy ocupada, pero por ahí si quieren, como para repasar todo y que no se les atrase una clase, porque justo es feriado el 11. Bueno, ustedes cualquier cosa me avisan.